Bueno, acá estamos con Sabrina Imellet y Hernán Iglesias Ilia, hablando sobre Sarmiento, esa figura que comentábamos recién y sobre todo a partir del himno a Sarmiento que todos cantamos, quedó pegada exclusivamente al tema educación. La única concesión que hace el himno es decir, con la pluma, con la espada, la pluma y la palabra, ¿no? Le da haber escrito, haber luchado como militar y haber hablado. No luchó mucho igual. No, bueno, por eso te digo. Pero, pero esa cuestión hace que tengamos una imagen de Villiquen, de Sarmiento, cuando en realidad ha sido promotor de esto otro que estábamos hablando, de un proyecto político. Sí, Hernán. Lo que hablábamos recién era que sobre esta idea de Sarmiento como gran educador o gran qué, ¿no? Y para nosotros, y hablábamos recién, Sarmiento es mucho más que un educador, es un fundador de un modelo de país que duró mucho tiempo y que le sirvió a la Argentina mucho tiempo. Y una señal que veíamos de eso es, a pesar de que lo mandan a dar la vuelta al mundo más de 2 años para escribir un informe sobre las escuelas europeas y estadounidenses, el libro que está vivo de esa vuelta es Viajes. En cambio, el encargo real, que es un libro que se llama de la educación popular, parece que Sarmiento lo escribió como por encargo y para realmente... Y vos dijiste recién, es un embole. Eso puede ser culpa mía también. Es Iglesias Ilia, ¿eh? Yo no lo leí. Pero es mucho menos divertido, mucho menos interesante. Pero sin embargo se elige recordarlo como padre del aula. Es significativo eso, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco condescendiente con Sarmiento, porque le quita un poco... Posiblemente él no se sentiría tan cómodo, ¿no? Con esa imagen, sino que preferiría otras. Seguramente no, él se siente un diseñador. Lo que pasa es que se relaciona Sarmiento con la ley 1420, la educación pública obligatoria, las maestras que gratuita, trajo, las maestras y demás. Hizo mucho por la educación y es muy importante. Ahora, yo quiero destacar lo otro, me gusta más porque es el aspecto menos conversado sobre él y más cuestionado, mal cuestionado, me parece a mí. Sí. Digo, Sarmiento, en el gobierno de Sarmiento se fundaron miles de escuelas, pero también se tendieron cientos y miles de kilómetros de trenes. Eso. También llegaron, en la curva de inmigrantes realmente empieza a despegar, obviamente después hay más y después hay más y después hay más, pero cuando empieza a despegar la curva de inmigrantes es en el gobierno de Sarmiento. O sea, muchas de las cosas que nosotros identificamos después con la Argentina del Centenario eran incipientes, pero que empezaron realmente a cambiar en el gobierno de Sarmiento. Ahora, hablemos un poquitito de cómo es elegido presidente Sarmiento, porque cualquiera que hoy ha transcurrido por una campaña electoral imagina al candidato hablando por televisión, por la radio, caminando, yendo a timbrear, lo que decidan, o mandando Twitter. Sarmiento ni siquiera estaba en el país cuando lo eligieron. ¿Cómo fue candidato? Sarmiento siempre creyó que tenía que ser presidente. Él estaba convencido, pero convencer a los demás no es tan fácil. En cualquiera de las etapas que se lo lee, en la etapa de Argirópolis, en la etapa del exilio, de los exilios chilenos, se ve que el problema es que hay alguien que está ocupando la presidencia o el poder ejecutivo y no es él, y que él tiene la llave cree que tiene que estar ahí. Exactamente. Entonces hay algo que él habla todo el tiempo como el legítimo presidente, que todavía nadie se dio cuenta y no lo puso en ese lugar. Hay mucho, parte de la maravilla de leer a Sarmiento es el humor que tiene, y el humor también está puesto por ese rencor, los detesta a todos, los desprecia. También. Pero lo que vos decís de que no estaba en la Argentina tiene que ver con cómo se hacía política en esa época, cómo se elegía a los presidentes en esa época. Estaba mal candidatearse, estaba mal decir yo quiero ser presidente. Eso era visto como una ambición personal
que iba en contra de los intereses de la sociedad, de la comunidad. A la persona, el candidato, había que candidatearlo, otro tenía que asumir ese como rol. El premio Nobel de la Paz. Exacto. Nadie dice yo tengo que ser premio Nobel. Exactamente. Y ese rol lo ocupó Mansilla, que fue el que auspició la candidatura de Sarmiento. Sarmiento estaba en Estados Unidos en ese momento. Las elecciones eran otra cosa. Las elecciones no se trataba de un día fijado en el que los ciudadanos se despertaban a la mañana, agarraban su documento e iban a introducir en una urna o a cantar su voto, sino que las elecciones eran mucho más parecidas a batallas en donde se enfrentaban los diferentes grupos de cada político y que el que ganaba la batalla se apoderaba de la mesa. Una vez que te apoderabas de la mesa decía, estos entran, estos no entran. No, y los había votos no importaban y después había una lo que vos situación de decías. empate también. Sarmiento se beneficia de una situación de que no había un candidato claro. Claro. Mitre quería poner, entiendo que a Adolfo Alsina, el interior decía de ninguna manera, el interior tampoco tenía un candidato claro, y llegó el momento y Mansilla dijo, bueno, Sarmiento. Mansilla que tampoco era íntimo amigo de Sarmiento y tenía una larga historia. Y dijeron, bueno, está bien, que sea el loco Sarmiento, ¿no? Pero no es que estaba el país entero rogándole a Sarmiento que fuera presidente. El loco Sarmiento. Sí, el loco Sarmiento. Por esto, un poco por su carácter, ¿no? Su carácter, sí. Ahí me gusta. Sarmiento estuvo 3 años ahí en Estados Unidos como embajador de Avellaneda. También lo mandaron lejos, ¿no? También lo mandaron lejos. Para cuidarlo, para lo que sea, pero... La embajada tenía sus bemoles, ¿no? Y ahí hace estos esfuerzos. A mí, la personalidad de Sarmiento también era una persona insegura, como no había estudiado, era muy autodidacta. Él intenta durante años que le den un doctorado honoris causa en Harvard, no se lo dan, la consigue finalmente en la Universidad de Michigan, ¿no? Y vuelve con su Universidad menor. Diciendo, soy doctorado honoris causa. Y ahí en el barco de vuelta, que él todavía no sabe que es presidente, pero le dice, mira, él escribió un librito que para mí es de mis favoritos de Sarmiento, que es un diario del viaje en el barco desde Nueva York hasta Buenos Aires. Y él se entera que es presidente. Primero en Pernambuco le dice, mira, está muy cerca. Ahora, lo que son las impaciencias de esta época comparado con aquellas. En Pernambuco le dicen, sos candidato. Se sube al barco y está un mes sin saber qué va a pasar. ¿Qué querés? ¿Que se vinieran nadando? Y recién creo que en Montevideo le dicen, sos presidente, ¿no? Y... A Montevideo llegó antes, decimos la noticia. Sí, a Montevideo llegó antes la noticia. Pero también eso de estar un mes pobre Sarmiento, que encima era como muy de comerse el coco... Estar un mes en el agua sin saber si iba a ser presidente o no, debe haber sido un sufrimiento terrible. Pero ahí escribe unas notas muy lindas, todo por el Caribe. A mí me gusta mucho esa parte. Vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Sí. Vuelve Sarmiento, lo resucitamos, sí, y observa estos últimos 35 años que se está cumpliendo ahora la vuelta de la democracia. ¿Qué lo sorprendería para bien que pervivió de su legado y en qué preferiría volver a morirse? A volver a morirse nadie quiere. Claro, bueno, exactamente. Del disgusto. De Revenant, como disgusto. decía Karen. Los que vuelven de la muerte, sí. Qué pregunta interesante y difícil de responder al mismo tiempo. La educación, sin duda, en la Argentina, él lo vería como un legado propio. La existencia de una educación laica, gratuita y obligatoria y de una alfabetización que llegue a... Sí. En ese sentido me parece que él podría pensar que hicimos las cosas bien. Después lo que sucedió con las universidades también, tantas universidades nacionales y tanta integración, y entender a la universidad también como una forma de integración social y de ascenso social, me parece que con esa parte se llevaría muy bien. Personalmente, y haciendo una interpretación libre, creo que le chocaría mucho lo estatistas que somos, lo dependientes de papá Estado. El poco sentido de comunidad que tenemos, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, los elementos poco colaborativos de nuestra cultura política, cómo predomina el conflicto y no la colaboración. Bueno, él no era de eludir el conflicto. Dale, no, yo creo que sería un gran tuitero, por ejemplo, que estaría mucho ahí eligiendo sus batallas, un poco como Lilita Carrió.
no integrado a un partido político, sino también decidiendo él, un poco como un outsider o participando de partidos políticos, pero siempre en el borde de decir... o me voy, esto me voy. Sí, esto me voy, exacto. Como me hace acordar a alguien de la escena política actual. Pero siempre dando los debates de verdad, me parece, ¿no? Creo que sería obviamente un político honesto y sería un político... De hecho lo fue. Buscando, sí, y buscando estar siempre pensando los temas importantes del futuro. ¿Te lo imaginas en serio tuiteando? Sí. Sí, era un polemista, sí, permanente. Polemista es una historia. El tuit que él tenía a mano era fundar diarios que duraban 9 meses y escribir columnas todos los días. Bueno, pero escribía una columna. No. Bueno, pero... un blog, tendría un blog. Pero a mí me parece, porque a mí yo tengo, debe ser una deformación obviamente, mucha desconfianza a alguien que te transmite un programa y te dice a dónde va un país a través de tweets. Bueno, está claro que tiene un uso y que no es para todo, sí. pero esto que decía Hernán al una final, cosa es la ¿no? polémica. Como imaginando los próximos 100 años, yo me lo imagino imaginando los problemas que ninguno de nosotros está pensando. Bueno, y ahí hay un punto que sí me parece que sirve para traerlo a Sarmiento al presente. Una de las cosas que yo siempre tengo en la cabeza cuando recuerdo los viajes y su forma de conocer el mundo es a Néstor Kirchner orgulloso diciendo que él nunca había salido de la Argentina antes de ser presidente. No, pero había un orgullo ahí. Había Balbín compartía, Alfonsín salió recién cuando iba a ser candidato. Sí, pero hay una diferencia entre nunca haber salido y estar orgulloso de no haber salido. No, pero hay un episodio de la campaña de Ilia en el 63, que Perete, que era su candidato a vicepresidente, él dijo nunca había salido del país como algo bueno para la campaña y le descubrieron que había ido a Montevideo y fue un mini escándalo y él decía no fui a ver a Martín increíble, García. como si fuera vergonzoso. Era como el escándalo era si había salido o no del país, como si fuera vergonzoso. Ese nacionalismo, eso por suerte lo dejamos atrás. Sarmiento no tenía ese nacionalismo, tenía amor por la nación y creo que esa sería otra de las cosas que aportaría, la diferencia entre eso, entre querer una sociedad cerrada, un mercado cerrado y mirarnos el ombligo todo el tiempo o estar mirando el mundo del futuro. En eso coincido. Por ahí Sarmiento se sorprendería de lo mucho del temor que le hemos tenido en estas décadas al resto del mundo y de lo que nos ha costado aprender, de lo que nos ha costado salir, a y de lo rápido que ingresamos en la Argentina con lo propio. Sí. Y de hecho que somos un país joven y somos todos recién llegados, o los que ya estaban no eran argentinos que en ese momento, quiero decir, somos lo que somos, lo somos de hace poco tiempo. O sea, creer que tenemos una esencia completa, innegociable y pura, que no se debe contaminar con nada, a él le parecería una cosa un poco extraña. Falta un Sarmiento, falta alguien que diga claramente, este es mi proyecto para los próximos 6, 10, 20 años. Está faltando, ¿no? ¿Y ustedes se imaginan que se puede construir desde la política o desde afuera de la política? Me gusta de Sarmiento esta idea de proponer desde la política, pero entendiendo que las sociedades exceden mucho al Estado y que lo más interesante de los países que triunfan no es solo cómo se organizan, digamos, que es el Estado, sino también lo que hace la gente con ese Estado, que los protege, los organiza, dice cómo se distribuyen los fondos, cómo se dirimen los conflictos. Después pasan cosas que son realmente las más interesantes, ¿no? ¿En qué sentido? Y que una sociedad que está viva, que es vibrante, pujante, que crece, que se desarrolla, que vive democráticamente, no está pidiéndole al Estado constantemente que le solucione los problemas, ¿no? Y cuando ves los países que más te gustan, tienen una vida propia. Obviamente que en la organización política es importante, pero que lo accede con mucho. Ahí metería el tema institucional. ¿Qué pasaría, digamos? ¿Cuál era la visión de las instituciones? Y ya no estoy hablando de instituciones escuelas, sino instituciones en general. Cuando él visitaba
había que crearlas, ¿no? Todavía se estaba creando el Banco Central, se estaba creando, las instituciones que hoy tenemos se empiezan a crear en ese momento. Sí. Entonces todavía el problema ahí es la falta de instituciones, no instituciones que no funcionan bien como podemos tener no la ahora. Debilidad. No, sino había la existencia. por eso también era un clima de época que ayudaba a pensar el futuro, porque estaba todo por hacer. Bueno, eso me parece, porque eran varios los que estaban pensando a futuro, totalmente, ¿no? Pero Y es muy interesante estimulante. cómo incluso parece mucho más sencillo producir un cambio en la política, en la clase política, que un cambio en la sociedad. Cuando nosotros vemos esas sociedades pujantes que se mueven y que son dinámicas persiguiendo sus intereses, ¿cómo se construye eso? Me parece que es muy difícil esa cuestión. Sí, igual yo vi un ejemplo de esto, es el debate del aborto de este año, ¿no? En el que la política y el Estado tuvieron un rol, pero la sociedad civil tuvo un rol muy importante también, y en el que hoy la política no podría solucionar o debatir este tema sin la participación de la sociedad civil. La sociedad civil no lo permitiría, ¿no? Claro. Creo que es al mismo tiempo un problema y al mismo tiempo algo positivo, ¿no? Un problema es que antes vos podías juntar 5 miembros de una élite ilustrada que tomaran la decisión correcta y podrían hacer avanzar un país reunidos en un club y entre 5 decir acordamos esto y esto se hace y se va para adelante. Y basta. Hoy no se puede hacer más. No, se acabó. Hoy cualquier decisión importante que tome un país necesita una conversación muy amplia entre muchos sectores y que la gente, incluso los que están menos con ganas de participar directamente, sientan que su voz es respetada y que no se están tomando decisiones a espaldas de la sociedad. Eso genera también muchos problemas, es más difícil avanzar, pero en el fondo cuando se toman estas decisiones... Pero para el decisionismo. Pero para el decisionismo, sí. Y para una clase política a espaldas de la sociedad, que a veces pueden tomar decisiones muy importantes equivocadas. Vuelvo al Sarmiento de Chivilcoy, ¿no? Aunque tomé parte del nombre de tu artículo, a ambos les pregunto. Un Sarmiento que viene admirando al granjero de Estados Unidos y que piensa, bueno, no es solamente el tema de la vaca, sino el cultivo y el arado y demás. Al mismo tiempo, ¿percibe Sarmiento o no que con quien vamos a competir, crezcamos lo que se crezca, es con Estados Unidos, en la misma producción? Porque esto es uno de los dramas que tuvimos. Bueno, para es que él levantar cabeza. Salimos nada más y nada menos que a competir con el modelo. Sí, pero él seguía diciendo antes de morirse, seamos Estados Unidos. Él creía que había lugar para dos, digamos. Para dos Estados Unidos. Sí, y lo que él todavía no sabía es algo que Mitre se lo dice, lo tiene mucho más claro en la cabeza, que es que no podemos ser otra cosa de la que somos, en el sentido de podemos tener a Estados Unidos como modelo, pero nosotros no tenemos hierro. El hierro, de hecho, en la Argentina se descubre mucho después. En Chaco, en 1868 no había acceso a eso. Y sin el hierro no se puede pensar en industrializar en ese momento, no se puede pensar en un proyecto que no esté basado en el uso de la tierra. Entonces muchas veces también, ¿no?, se le echa la culpa a esas generaciones de por qué se eligió la tierra, por qué se le dio un destino de país subdesarrollado. Tenemos que ayudar a deconstruir un poco todo eso. Claro, la cantidad de habitantes nuestra en comparación era menor. Bueno, cuando Sarmiento viaja por Estados Unidos, en Ohio había 2 millones de personas. En Ohio había 2 millones de personas. Él hace el primer censo Argentina 20 años después y había menos de 2 millones de personas. En toda la Argentina. En toda la Argentina. Entonces eso me parece una diferencia importante también no empuja, con Estados Unidos. Igual a mí lo que me gusta de Chivilcoy también es una metáfora que ya estaba en Facundo, ¿no? Él, en Facundo es la ciudad contra el desierto, ¿no? Y él decía, él estaba a favor de las ciudades y creía que fuera de las ciudades se vivía de una manera sin comunidad, de una manera atrasada, donde la barbarie, no había derechos políticos, había un sometimiento incluso de los gauchos a quienes trabajaban, aunque el gaucho era una persona razonablemente libre, etcétera. Entonces creo que la intención de hacer 100 Chivilcoy era crear 100 ciudades, porque en las ciudades es donde todas las personas tienen participación en lo público, ¿no? Sea en lo que sea trabajando en el correo, escribiendo en el diario, siendo policía, o trabajando en el banco, o teniendo un puesto, un almacén. De hecho, él mismo imaginó la pirámide educacional
para satisfacer esas demandas de servicios, ¿no? Absolutamente, claro. Para crear esa sociedad. Esa sociedad, una base amplia de escuela primaria, obligatoria, un secundario para crear, al principio de todo, perito mercantil. Fue la primera escuela secundaria, y después el universitario para los servicios tradicionales, virreinales. Y sin problemas que tenemos ahora, ¿no? No había pobreza, no había que resolver eso. Y era una sociedad que era mucho más equitativa. La diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían era mucho más baja, que eso es lo que le sorprende también de Europa, la desigualdad que encuentra, ¿por qué hay tan pocos que tienen tanto? Y ahí empieza a ver las virtudes de una sociedad nueva, mucho más igualitaria, y él cree que esa condición igualitaria es la que va a ayudar a este desarrollo. Entonces, también ese es el mundo que él está pensando. Nuestros problemas, en cierta forma, son más complejos. ¿Nuestros problemas ahora? Actuales, sí. ¿Y cómo se resolvió esa tensión entre esta mirada productiva que tenía Sarmiento con lo que después fue la llamada conquista del desierto, que aparentemente se decidió hacia otro modelo en 1880? No, la conquista del desierto quería ampliar las fronteras del país, básicamente. Pensaba que era muy limitado el mapa en la ese Argentina, momento, ¿no? Junín era la ciudad de frontera. Llegábamos la famosa la zanja alsina. Claro, pero digo, ¿qué hacer respecto de esa tierra? A ver, a veces nos olvidamos de qué es la Argentina, ¿no? Pero la Argentina hasta 1950 tenía 14 provincias. Sí. Entonces, el resto era territorio. Eran territorios nacionales. ¿Y qué era un territorio nacional? ¿Qué es ese territorio sobre el cual se va a avanzar en la conquista del desierto? Un desierto. Que claramente tenía habitantes, y entendemos y sabemos que ahí había comunidades originarias que estaban viviendo ahí desde hacía muchísimo tiempo, pero no había una cultura extendida, no había presencia de ningún tipo de Estado. Ni siquiera del Estado del cual era territorio. No. De ahí que debajo del paralelo, después de 42, creo que se dieran ventajas para quienes fuera, Tierra del Fuego. Pero bueno, tiene muy mala fama la conquista del desierto. Mi pregunta no fue valorativa, ¿eh? Sí, pero me parece que de nuevo hay que ponerla en su época y entender que era la forma en la que se construían los estados nacionales, conquistando tierras. No, bueno, de hecho Estados Unidos fue un país de sangre. Y que la tierra en ese momento no hay una visión romántica sobre la tierra. La tierra es la tierra, es un bien transable más. Sí. Es algo que se compra, que se vende. Entonces no hay ese valor folclórico que puede existir de la tierra, mis ancestros, la Pachamama. Es llevar la cultura. Eso, bueno, lo vemos en todas las películas del oeste. No, y coincide en el tiempo la expansión hacia el oeste de Estados Unidos con la conquista del desierto, ¿no? Bueno, en todo caso, la verdad que entre ambos, vos con tu libro, vos con tu artículo y con todo el conocimiento y demás, ayudan a mirarlo a un Sarmiento mucho más completo, mucho más activo en otras cosas que no eran solamente la educación. Un Sarmiento que fue muy cuestionado, injustamente cuestionado, a veces por las cosas más progresistas que tenía, justamente, yo creo que por gente que en el fondo, diciéndose progresista, es muy conservadora. Era muy moderno, Sarmiento. Era muy moderno, muy moderno. Los tengo que saludar, agradecer, porque se nos terminó el tiempo. Una vez más. Muchas gracias a vos. Gracias Sabrina, gracias Hernán, y a ustedes que nos están escuchando. Que terminen muy bien este domingo. Será hasta el próximo domingo y no se muevan del dial. Acuérdense que está La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.